Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo atraviesan esta pandemia cientos de millones de personas que ya vivían en situaciones de pobreza, de marginalidad, de hacinamiento o se veían obligadas a migrar o eran víctimas de guerras y conflictos. Mi nombre es Andrés Suárez Jaramillo. Comenzamos en Sudamérica. Brasil atraviesa por una severa crisis sanitaria de brote de coronavirus. Una de las regiones más preocupantes es el estado de Amazonas, al norte de este país, por su falta de infraestructura médica. De modo que un grupo de trabajadores de la salud de Manaos se internó en la espesa selva para testear a las comunidades más remotas y proveerles cuidados. A Belavista do Yaraquí solo se llega en bote o en barco. No hay carreteras que la comuniquen, porque está bañada por el río Negro, un oscuro afluente que se entremezcla con el río Amazonas a la altura de Manaos. Con sorpresa, sus residentes recibieron la visita de trabajadores de la salud, quienes les hicieron pruebas de coronavirus a alrededor de 100 miembros de distintas comunidades. Los dirigimos al médico. Él evalúa sus necesidades y los somete a pruebas. Después de la prueba, vuelven al médico que luego les receta medicamentos. Este pequeño municipio del estado Amazonas se encuentra aislado y confinado. Los habitantes no pueden desplazarse por el río como lo solían hacer. En gran parte porque Manaos, la gran ciudad y el distrito al que pertenecen, se encuentra sumida en una profunda crisis sanitaria. Hicimos que el bote viniera una vez al mes a las comunidades, pero debido a la pandemia en Manaos detuvieron nuestro servicio y nos dejaron desprotegidos. Gracias a Dios volvieron ahora y están viendo personas y haciendo pruebas, lo cual para nosotros aquí en el interior es imposible. El acceso es muy difícil. Ahora gracias a Dios lo están haciendo. Estoy muy feliz por eso. En Manaos, más del 85% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. Allí, la tasa de mortalidad por COVID-19 obligó al cavado de fosas comunes para enterrar a los muertos. De manera que los pueblos ribereños, como Belavista do Yaraquí, que tanto se abastecen de esa ciudad, la miran desde lejos, preguntándose cómo se normalizará la situación. Los habitantes de un barrio marginal en el sur de Bogotá, la capital de Colombia, no cuentan con servicios de agua potable permanente ni tampoco tienen dinero para comprar artículos de higiene con los cuales puedan prevenir el contagio de coronavirus. Tradicionalmente, Ciudad Bolívar ha sido una localidad marginal asentada sobre una topografía montañosa en la cual viven cerca de 600.000 personas de escasos recursos. En una época albergó campamentos de militantes de la exguerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN. Actualmente, la alcaldesa Claudia López confirmó que esta zona se encuentra en alto riesgo por el número de contagios de COVID-19 y prometió enviar ayudas económicas para las personas más vulnerables que allí viven. Nosotros nos sentimos mal por no podernos bañar todos los días, por lo menos por el agua, porque no nos llega todos los días igual. Lo que se refleja aquí es que las familias no tienen acceso a servicios públicos, no tienen garantizado un ingreso mínimo. La situación de salubridad es bastante crítica. Seguimos en Bogotá, pero ahora en el céntrico sector de Chapinero, donde un camión con 500 paquetes de ayudas alivió a decenas de migrantes venezolanos que trabajan informalmente en las calles, pero que viven en circunstancias de precariedad, más aún durante el estricto periodo de cuarentena en el cual Bogotá parecía una ciudad fantasma. Ahora, con la flexibilización de las medidas de confinamiento, la capital ha vuelto a tener movimiento en las calles y por ello los venezolanos migrantes están recuperando su diario vivir para a través del comercio informal satisfacer sus necesidades básicas. Las ayudas fueron coordinadas por la Embajada de Venezuela en Colombia, representada por el líder opositor Juan Guaidó, en alianza con la Fundación Colombiana Juntos se Puede. Sí, 100% se necesitaba porque ha llegado muchas ayudas a los barrios, pero son muy pocos los venezolanos los que han tomado en cuenta y en verdad que esto es una muy bonita labor y se la aplaudimos a las personas que lo están haciendo. La prioridad son cabezas de familia con niños numerosos, madres embarazadas, ancianos y así progresivamente de acuerdo a la demanda. Aproximadamente estamos ya en la quinta semana de esta jornada. En Bogotá ya llevamos más de 14.000 mercados entregados.
Debido al impacto por la pandemia del COVID-19, se espera que la economía hondureña se contraiga a menos 2.3% este año. El año anterior, el país alcanzó una tasa de crecimiento económico de 2.7%, por lo que para este 2020 las consecuencias de la pandemia serán impactantes. Cabe destacar que el 70% de la población de Honduras vive en la pobreza con menos de $2 al día. El confinamiento ha impedido que la mayoría de hondureños que se dedica al comercio informal, como las tortilleras, los zapateros, vendedores ambulantes, entre otros, salgan a trabajar, por lo que a diario se les ve en las principales avenidas de Tegucigalpa y las aldeas cercanas pidiendo dinero para comprar comida. A raíz de la emergencia sanitaria, el gobierno creó el programa Honduras Solidaria, que consiste en la entrega de raciones de comida a más de 800.000 familias. Pero para muchas de ellas la ayuda aún no llega. Tenemos hasta 8 o 9 hijos y esos hipotes ya no aguantan el hambre ya. Nosotros podemos tirar a la calle a pedir aquí mejor. Porque el gobierno aquí se lo olvidó de nosotros mandar la bolsa. O el saco que es, aquí no hay nada, no han mandado. La necesidad los tiraba a la calle, andar pidiendo para darle a comer a nuestros hijos, porque yo 4 hijos que tengo. Yo vendo agua en los mercados, Las Américas, el San Isidro, el Colón, Álvaro. Yo soy solitario, no tengo a nadie que me ayude. En el Medio Oriente, la crisis en Siria por la guerra que se libra se agrava con la espiral de los precios de la comida. Debido a la pandemia de COVID-19, cada vez son más familias las que están siendo empujadas a límites para mantenerse a flote. Es el caso de Hadel Awad y sus 2 hijas, quienes temen entrar en la lista de cerca de 9.3 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria en este país. Veamos. En Homs, al oeste de Siria, Hadel compra alimentos en un mercado local. A sus 31 años, ella es una persona de escasos recursos que cuenta cada centavo de su capital. La compra de algunos vegetales para cocinar el almuerzo con que alimentar a sus hijas y a ella misma le costó $1, lo que aún representa un lujo para ella. Podemos cocinar frijoles con arroz, pero no puedo pagarlo. Solía mezclar el pepino con yogur, pero eso depende de mi situación financiera. Para Adel, cocinar es un gusto, pero sus recetas dependen no del sabor que quiera, sino de los ingredientes que pueda comprar. En los mercados, una de las razones del incremento de los precios son las sanciones de Occidente y la crisis financiera del Líbano, país vecino. Desde principios de este año todo se ha vuelto más y más caro. Vendemos albaricoques por 1.500 libras sirias el kilo y cerezas por 2.000 el kilo. En años anteriores, 3 kilos de cerezas costaban solo 100 libras. Según el Programa Mundial de Alimentos, los precios de la comida en Siria se duplicaron en un año. Dicho incremento produjo que 1.400.000 familias quedaran expuestas a la inseguridad alimentaria, en la cual no hay certeza de tener 3 comidas al día. Vamos a África. En la República Democrática del Congo, el coronavirus no existe, o por lo menos así lo afirman cientos de pobladores en Kinshasa, la capital, quienes se niegan a creer que haya una enfermedad latente y al acecho. Este fenómeno de negación se ha convertido en el desafío de concienciación para los activistas de las ONG que recorren la ciudad con campañas de prevención, sobre todo en tiempos en que la curva de nuevos contagios crece exponencialmente en este país africano. Aquí la historia. Vestidos enteramente de blanco, portando tapabocas o mascarillas de protección, varios activistas se internan en los barrios más densamente poblados de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Pero sus mensajes de protección no calan en la gente. En la calle se ve que las personas no usan el tapabocas y quienes sí, lo portan en la barbilla, en donde de nada sirve. Todo sugiere que esta pandemia no existe aquí en el Congo y lo que están diciendo es que las autoridades están en el proceso de actuar de esta manera para atraer fondos de capital extranjero. La enfermedad está entre nosotros, está matando gente, continúa propagándose y el desafío es erradicar efectivamente estas dudas que se están alimentando entre nuestra población. No es la primera vez que esto pasa en la República Democrática del Congo.
En años pasados ocurrió otro fenómeno de negación con el virus del ébola. Decían que se trataba de una enfermedad inventada para favorecer a las farmacéuticas, pero la evidencia científica y los casos de mortalidad los contrariaban. Se nos pide que observemos los síntomas que indican si alguien está enfermo, si está tosiendo o si no se siente bien. Yo mismo estuve enfermo más de 4 veces durante este periodo de coronavirus, pero yo me traté solo y te aseguro que el coronavirus no tiene nada que ver con eso. Otro factor de negligencia ante el avance del COVID-19 en Kinshasa es la economía de supervivencia. Según el rompecabezas de la pobreza del Banco Mundial, en 5 países del mundo está concentrada la mitad de la población pobre global. Uno de ellos es República Democrática del Congo. El comercio ya no funciona. Me he convertido en vendedora de madera, no hay ingresos, vivimos en serias dificultades. Y ahora nos dicen que la enfermedad está en este país, pero no vemos la enfermedad aquí. ¿Dónde están los cuerpos víctimas del coronavirus? Que las autoridades estén vigilantes. En este Congo, con más de 3.000 casos de contagio, la curva despegó en ascenso en la última semana de mayo. Para las ONGs y los activistas es primordial persuadir a la población de que el coronavirus sí existe y que el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos son acciones que pueden salvar vidas. En la imagen de la semana les queremos mostrar cómo las favelas en Brasil, en el segundo país con más contagios del mundo de COVID-19, miran de frente a los barrios más ricos de la ciudad. Estas imágenes de dron sobre Río de Janeiro muestran un retrato de la profunda desigualdad e inequidad que vive América Latina. Barrios muy pobres justo al lado de barrios muy ricos. Así nos despedimos. Gracias por seguirnos. Recuerde que más información la puede encontrar en france24.com.